Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Gálatas capítulo 2, por favor. Empezamos en el versículo 11, Gálatas 2, verso 11, por favor. Pablo visita a Pedro. Después de esta visita, Pablo realiza otra visita a Pedro. Pero después de esto, Pedro sale de la iglesia de Jerusalén, donde él lidera, y va a visitar la iglesia de Antioquía, donde Pablo es uno de los líderes. El texto dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniese, algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. El problema en el que nos enfrentamos en este momento, que nos dice el relato, no se basa en un gusto o en una preferencia. Esto se basa en una doctrina fundamental, la justificación por fe. Esa acción de Pedro de no comer con los gentiles va mucho más allá de no querer comer con los gentiles. Es la forma en la que él está apoyando, en este caso negando, la doctrina de la justificación. Pedro ha ido a la iglesia de Antioquía, donde ministra Pablo. Y con esa visita, este hombre se ha portado como usualmente lo hacía. Participaba y comía con los gentiles. Pero en un momento llegan algunos hermanos de la iglesia de Jerusalén, enviados por uno de sus líderes, Jacobo, y cuando llegan ya a la iglesia de Antioquía, Pedro, por recelo, por vergüenza, deja de comportarse como habitualmente lo hacía y empieza a retraerse, empieza a ya no querer participar de las comidas y las reuniones que tenían con los gentiles. Esta manera de proceder lleva a Pablo a confrontarlo cara a cara. Él le confronta de esta forma, porque lo que está haciendo Pedro es mostrar no un gusto, no una preferencia en cuanto al comer, sino está mostrando el hecho de que la justificación por fe, necesaria y única para los gentiles, ahora es necesaria cumplir también todos los ritos de los judíos, como tiene que ver con la comida. Y de esa forma, el apóstol Pedro está mandando un mensaje equivocado a los creyentes. Porque era de condenarnos, dice el pasaje. El comportamiento de Pedro es incorrecto. Él comía con los gentiles,
comía frecuentemente con los gentiles. Estaba bien, porque él les mostró que no existía ninguna diferencia entre un judío y un gentil. Ambos habían sido justificados por la fe. Pero cuando llegaron visitantes de la iglesia de Jerusalén, Pedro empezó a comportarse de manera hipócrita, a tener una doble vida, una vida donde cuando no era visto por cristianos judíos, se portaba de manera correcta y comía con los gentiles y se comportaba de manera adecuada. Pero cuando estos visitantes, estos creyentes judíos llegan a la iglesia de Antioquía, él cambia su comportamiento. A Pedro le pasó. Y tú y yo debemos tener mucho cuidado de no caer en la hipocresía, de no tener una doble vida, de hablar, de comportarnos, de actuar de cierta manera cuando estamos con cristianos y cambiar nuestro comportamiento, cambiar nuestra manera de actuar cuando estamos en el trabajo, en el colegio, en la universidad. Este hombre tiene doble vida, influido por lo que está sucediendo con estos judíos que le están viendo. Tiene miedo. Fobia es la palabra que se traduce miedo en el texto. Es un miedo profundo. Llega a ser visto por los creyentes judíos y eso automáticamente le lleva a cambiar su comportamiento. Creyente, ¿tienes doble vida? ¿Tienes una vida hipócrita? Donde te muestras y vives de cierta manera en un círculo cristiano y cuando estás en otro escenario, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, el comportamiento es distinto. Un creyente hipócrita es Pedro, un creyente con doble vida, comportándose de cierta manera cuando estaba con los gentiles y comportándose de otra manera cuando judíos cristianos le estaban visitando. El verso 14 nos muestra a nosotros lo que Pablo hace al observar a un creyente con doble vida, un creyente hipócrita. ¿Puedes bajar un poquito el volumen, por favor? Verso 14 dice: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Observas la protesta del apóstol? Dirigida a Pedro de manera específica, pero extiende esa protesta a los otros judíos que habían caído en la influencia pecaminosa de Pedro, e incluso Bernabé, la mano derecha de Pablo, llega a ser influido por ese comportamiento hipócrita, ese comportamiento incorrecto de Pedro. ¿Observas cómo la protesta es pública? ¿Observas cómo Pedro no vive bajo la filosofía de este tiempo? Hay que ser tolerante. No hay que ser tolerante. Esto no se trata de un gusto, de una preferencia. Esto se trata de una doctrina fundamental, la doctrina de la justificación por fe. Y este hombre Pedro, un líder, un apóstol de Jesucristo, con su comportamiento hipócrita, está mandando un mensaje incorrecto a la gente, un mensaje que les dice a los judíos que la salvación, la justificación
depende de la fe, pero hay que añadir a ese mensaje esas normas judías en el comer que ellos mantenían. Esto no tiene que ver con comer. Esto tiene que ver con la salvación. Y cómo el judío pensaba de sí mismo que para ser salvo necesitaba añadir a su vida toda la legislación del Antiguo Testamento, toda la ley y las obras de la ley, incluido la circuncisión, que era una marca judía que mostraba que esa persona era el pueblo de Dios. Tenía que añadir un estilo de comida distinto, un comer kosher en el que, según Levítico 11, no podían comer de ciertas cosas. Esto va más allá de participar de una comida con los gentiles o no. Pedro está mandando un mensaje incorrecto, un mensaje tergiversado, un mensaje no bíblico de que el creyente necesita ser justificado por fe, pero añadir a su fe otras cosas, porque el sacrificio de Cristo no es suficiente. Cuando se trata de una doctrina, no hay que ser tolerante. Nosotros diríamos, hay que ser tolerante. Oremos por Pedro. No le confrontemos a él, llevémosle a un lado y hablemosle con cuidado. Él necesita oración. No, ¿por qué hacerle quedar mal? Pedro no piensa así. Pablo no piensa así. ¿Observas? Lo confronta cara a cara. Porque está mal. Y hermano, cuando nosotros vivimos una doble vida, cuando nosotros tenemos una vida hipócrita, nosotros estamos comunicando un mensaje totalmente incorrecto al incrédulo. Nosotros debemos vivir una vida perfecta. Eso no lo podemos hacer. Pero sí una vida que dé testimonio. Una vida que comunique con exactitud qué es ser salvo, cómo vive un creyente y cómo esa persona ha sido diferente, ha sido transformada por la gracia de Dios. Nosotros necesitamos comunicar a través de nuestro estilo de vida la claridad de que solo en Cristo hay salvación. Y cuando nuestra vida es hipócrita, cuando mantenemos una doble vida, no necesitamos que oren por nosotros. No necesitamos que nos lleven a un ladito y nos digan, hermano, ¿qué pasa? Necesitamos ser confrontados cara a cara. Porque estamos mostrando al mundo un mensaje tergiversado, un mensaje incorrecto, un mensaje inadecuado. Estamos estableciendo una barrera para que el incrédulo llegue a Cristo. Nuestro testimonio es la razón por la que el incrédulo no llega a Cristo. El creyente que mantiene una doble vida necesitará dar cuentas a Dios porque su testimonio es malo y está comunicando una tergiversación de lo que significa ser creyente y de cómo por la gracia de Dios hemos sido salvos. El principio eterno del que se está hablando es la justificación por fe. Es el centro de la carta, es el corazón de la carta a los Gálatas. Los versículos del 15 al 21. La justificación por fe. Y esa justificación por fe tiene tremendas implicaciones que tú y yo como creyentes debemos entender, debemos comprender y debemos vivir acorde a este concepto, la justificación por fe. El apóstol Pablo, en el verso 15, empieza mostrando cuál es la realidad
del judío. Y dice, nosotros, y ahí está el énfasis, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. ¿Observas la opinión que el judío tenía de sí mismo? No eran iguales al resto. Los gentiles son pecadores, nosotros judíos de nacimiento no lo somos. Nosotros tenemos una marca en nuestro cuerpo, la circuncisión, puesta desde que éramos pequeños, que éramos niños, que muestra que nosotros judíos somos el pueblo de Dios. Nosotros somos el pueblo con que Dios ha hecho un pacto, sus promesas son para nosotros los judíos. Nosotros somos hijos de Abraham, nosotros tenemos la palabra de Dios, nosotros tenemos privilegios, nosotros no somos como los gentiles, dice Pablo. Esa es la realidad del judío. No solo del judío del primer siglo, del judío hoy. Y ese judío, tan orgulloso de ser judío, como Pablo y como Pedro, dice nosotros, debió llegar a un punto en su vida donde se dio cuenta que en todo lo que se apoyaba no servía para salvarle. Tú ves una cita en la pantalla que dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Hermano, cuando tú escuchas que no estamos bajo la ley, o que nosotros no seguimos la ley de Dios, debemos entender claramente que el problema no está en la ley. El problema no está en el Antiguo Testamento, el problema no está en la ley de Dios. La ley de Dios, lo que dice el Antiguo Testamento, es tan santo y pertinente como el Nuevo Testamento para el creyente hoy. Pero la ley de Dios nunca tuvo el propósito de salvarnos. Tuvo el propósito de mostrarnos que tú y yo no podemos cumplir la ley de Dios. Es imposible para el ser humano cumplir la ley de Dios. Solo un ser humano, Jesucristo, fue el único que cumplió la ley a cabalidad. Nosotros no podemos. Y como no podemos cumplir todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, aquel que quiere salvarse a través de cumplir y hacer las obras de la ley es maldito. La ley es santa. El problema no está ahí. El problema está en nuestra incapacidad para cumplir la ley de Dios. La ley de Dios nos confronta. La ley de Dios nos muestra que somos pecadores y que no podemos llegar al estándar de Dios y cumplir los mandamientos que Él nos ha dejado. Y el judío, para llegar a ser salvo, llegó a necesitar confrontarse con esa realidad. Y toda su vida construida y apoyada en una vida que cumplía tradiciones y trataba de cumplir la ley de Dios y realizar las obras de la ley, el judío debió llegarse a dar cuenta que su salvación, que su justificación por fe, no venía por las obras de la ley, sino venía por el sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario. Y por eso Él dice: nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, verso 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley,
por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? De ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. En la pantalla observas el término justificar, 8 veces repetido en Gálatas, 3 veces aparece en el versículo 16. Justificar significa ese acto de Dios donde, apoyado en el sacrificio de Cristo, se cumple la justicia de Dios en él, y por eso puedo llegar a decretar a pecadores culpables y condenados, les puedo decretar como gente justa. Hermano, no te equivoques. Todo ser humano sin excepción, los que han vivido, los que vivimos y los que vivirán hasta que Jesucristo vuelva, somos culpables. Si se nos manda al infierno a vivir en un lago de fuego por la eternidad, es el justo pago que tú y yo merecemos. Nosotros en nuestro hablar decimos, esta buena persona no es buena, no hay bueno ni aún uno. Tenemos una opinión de otros y de nosotros mismos equivocada. No somos buenos. Cuando vemos a un bebé de 2 años y pensamos en la inocencia de ese niño, no es inocente, es pecador, merece un infierno eterno. No te equivoques. El justo pago es estar condenado en un lago de fuego. Y Dios, por su gracia, por su sola gracia, escoge a un grupo de esos condenados y les da salvación, les transforma en sus hijos, sin merecerlo. Cuando pensamos en la justificación, tiene que estar claro el concepto. La palabra es sacada de los tribunales, donde el juez está tratando con todos los culpables. Y el justo pago es que sean condenados. Pero como alguien ya pagó el precio, ahora él puede emitir justicia, nos puede justificar, nos puede ver como gente justa, no porque lo somos, no porque vivimos así, sino porque esa justicia perfecta de Cristo ha hecho que nuestra cuenta que está en bancarrota ahora reciba la justicia perfecta del Señor Jesús. La cita que ves en la pantalla dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La única forma de no ser condenado es creer en Jesucristo. No se trata de lo que nosotros podemos hacer, se trata de lo que Él hizo en la cruz de Calvario. El que no ha recibido a Cristo, el incrédulo, no tiene que esperar al juicio final para saber si él va a salir libre o culpable. El incrédulo, la persona que no ha recibido a Cristo, ya ha sido condenada. Es un pasado perfecto, algo que se realizó en el pasado. El incrédulo está condenado, como lo estábamos tú y yo. Y fue por esa gracia de Dios, esa misericordia de Él,
que en ese día cuando se nos presentó el Evangelio, el Espíritu Santo sensibilizó nuestro corazón. Su gracia sensibilizó nuestra voluntad. Y cuando se nos presentó el Evangelio dijimos, sí, recibo a Cristo. Por su sola gracia, por su sola obra en la cruz de Calvario. Cuando el creyente vive una doble vida, manda un mensaje distorsionado al incrédulo. Cuando el creyente vive una vida hipócrita, manda un mensaje distorsionado. Pero sabes, esa justificación por fe no solo transmite el concepto de que tú y yo hemos sido salvos por la gracia de Dios. La justificación tiene una implicación en la que se comunica que ese creyente que ha sido salvo ahora necesita vivir como un santo. El verso 19 dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Observa el versículo 20. Seguramente lo sabemos de memoria. Enseñado y utilizado muchas veces fuera del contexto en el que estamos analizándolo hoy. Con Cristo estoy juntamente crucificado. La realidad de todo creyente sin excepción. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora vivo en el día a día, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. La justificación nos salva. La justificación establece la base para que tú y yo vivamos una vida de santidad. Dios no nos salvó solamente para darnos vida eterna y estar con Él por la eternidad. Dios nos salvó para que aquí y ahora, en lo que vivimos en nuestra carne, en el día a día, nosotros vivamos de manera diferente, de manera distinta, de manera en la que comuniquemos un mensaje diferente que el incrédulo necesita escuchar. Hermano, hay una doble vida en ti. ¿Te está pasando lo mismo que le pasó a Pedro? Donde siendo salvo por las presiones, la influencia y el miedo, llegó a vivir de manera incorrecta, de manera hipócrita, teniendo una doble vida. ¿Es esa nuestra realidad? ¿Es ese el mensaje que están viendo los incrédulos? ¿Una doble vida? ¿Una forma de vivir cuando estamos en el círculo de cristianos, pero cuando estamos en el trabajo, en la oficina, en el colegio, en la universidad, nuestra forma de vivir cambia, nuestro comportamiento cambia, nuestro lenguaje cambia? ¿Eres hipócrita? ¿Tienes una doble vida? ¿Te das cuenta por qué era tan importante que Pablo le confronte, le reprenda a Pedro?
de esta forma? ¿Observas? ¿Observas cómo lo hizo? ¿Es nuestra doble vida la causa por la que incrédulos no llegan a Cristo? ¿Es nuestra doble vida lo que hace que incrédulos no quieran saber nada del cristianismo? ¿Es nuestra vida de hipocresía lo que hace que otros sean influidos de manera incorrecta? A Pedro le pasó. Al apóstol Pedro le pasó. Nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Ten cuidado de tener una doble vida. Es peligroso ser hipócrita. Es dañino ser hipócrita. Y por eso Pedro necesitó ser confrontado. Porque su comportamiento era equivocado. Y porque ese mal comportamiento que él tenía estaba influyendo en otras personas, y el verso 13 nos dice que incluso Bernabé, la mano derecha de Pablo, fue influido por la hipocresía y la simulación de Pedro. Es que es mi vida, yo hago lo que quiero. Okay, es tu vida y eres responsable de lo que haces. Lo que haces puede tener una influencia tan dañina en la gente que está a tu alrededor. Y el hipócrita Pedro influyó en otros cristianos judíos e incluso en Bernabé. Cuando la gente ve tu vida, ¿se acerca a Dios? Cuando la gente ve la forma en la que tú hablas, ¿la gente se interesa en las cosas espirituales? Cuando la gente ve tus reacciones y tu forma de vivir, ellos se interesan para saber por qué tu vida es distinta y es diferente, y ellos quieren tener ese Dios y ese Salvador que tú tienes. O tu vida hipócrita es la razón de por qué gente no quiere saber nada con el cristianismo. Qué fuerte que fue Pablo con Pedro. Y así de fuerte debemos ser con nosotros mismos cuando tenemos una vida hipócrita, cuando tenemos una doble vida. Estamos comunicando un mensaje tan tergiversado de lo que significa ser creyente, de lo que significa ser justificado por la fe y por la gracia de Dios. Si hemos caído en esto, hermano, es hora de pedir perdón a Dios y de dejar de vivir esa doble vida, esa vida hipócrita, porque es peligroso la hipocresía en la vida de un creyente. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por llamar a las cosas como son. Gracias por mostrar
Cuán dañina es la vida de un creyente hipócrita, de un creyente que mantiene una doble vida. Ayúdanos, Señor, a comunicar con nuestro estilo de vida un mensaje correcto, un mensaje adecuado de lo que significa ser creyente, de lo que significa ser una persona salva. Pedimos tu guía y tu ayuda. Padre Celestial, te damos gracias por habernos justificado. Solamente por tu gracia, solamente por la fe. Siendo culpables, fuimos declarados justos, sin serlo. Ayúdanos a vivir como gente que entiende lo que ha recibido, lo que ahora es por su gracia. Pedimos tu bendición en la aplicación de tu palabra, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios